Compañeras, compañeros, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, sábado 10 de octubre del 2020, estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, precisamente desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende a qué hora y dónde nos esté sintonizando. Este es un poco, digamos, la tecnología de estos tiempos que permite que el programa pueda verse no solamente en vivo y en directo, sino también a la hora que, en este caso, quienes quieran sintonizarlo puedan verlo, ¿no? Puede ser en la tarde, en la noche, a cualquier hora, en la madrugada, si es que así lo desean. Vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, un tema que creo que es importantísimo en la historia del APRA, ¿no? Y que justamente este mes de octubre lo recoge, lo ha vivido, lo ha sentido, ¿no? Y por eso nos acompaña esta fotografía que no corresponde al 3 de octubre del 48, sino más bien al levantamiento, al primer levantamiento que hubo de los marineros, ¿no es cierto?, el 7 de mayo de 1932. Todos ellos, como ustedes saben, 7 fueron fusilados, ¿no?, por levantarse en respaldo y en apoyo a Haya de la Torre y al APRA, ¿no? Después vendrá la revolución de Trujillo, la prisión de Haya de la Torre en ese tiempo, ya con el gobierno de Sánchez Cerro. Pero ese es un tema que en algún momento ya lo hemos tratado cuando hemos hablado sobre la revolución de Trujillo de 1932, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que pasó el 3 de octubre de 1948, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Esta insurgencia, ¿no es cierto?, de la Marina fue en ese momento, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, estaba coordinada con la dirigencia del partido. Se había establecido esa fecha, ¿no es cierto?, para iniciar este levantamiento. ¿O es que la dirigencia del APRA estaba en ese momento con otro objetivo, ¿no es cierto?, tratando con gente de mayor rango en la Marina y en el Ejército, ¿no es cierto?, para que el levantamiento, para restituir la institucionalidad democrática, fuera más bien el día 8 de octubre, en homenaje justamente a Miguel Grau, ¿no? De manera que creo que la primera explicación que tenemos que darnos es, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué un gobierno que había llegado con una coalición masiva en la expresión de los votos, ¿no es cierto? El presidente Bustamante y Rivero había sido acogido con los votos del APRA en 1945, había habido esa expresión multánime de un voto que hizo posible que el Frente Democrático Nacional obtuviera pues un triunfo arrollador, ¿no? ¿Qué pasó esos 3 años? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué vino de pronto esta circunstancia tan difícil? ¿Por qué ese divorcio, ¿no? ¿Por qué ese enfrentamiento? ¿Qué ocurría o qué pasaba en ese momento, en esa circunstancia, ¿no? Es algo que creo que es importantísimo analizarlo porque hay que ubicar el contexto en el cual va a surgir esta circunstancia, este levantamiento del 3 de octubre de 1945, ¿no?
Finalmente se nos va a achacar, se nos va a culpar, ¿no es cierto?, de esa insurgencia del 3 de octubre, como lo vamos a ver más adelante, motivo por el cual el APRA va a pasar otra vez a la clandestinidad, que va a durar, como ustedes saben, hasta 1956, cuando finalmente, con voto aprista también, Manuel Prado volverá a la presidencia de la República. Pero esa es otra historia. Como nosotros somos muy afectos de ir a la fuente, porque creo que hay que de alguna manera reflejar lo que pasaba en ese momento, en esa circunstancia, con los que han estudiado el tema, con los que han investigado el tema, con los que han estado ahí metidos, ¿no es cierto?, en estos asuntos, es importante siempre cobijarnos, ayudarnos por las lecturas y ayudarnos por los libros. Pero antes, ¿no es cierto?, un homenaje muy especial, muy sentido a Juan Manuel Ontaneda Meyer, ¿no?, que fue, digamos, el que se levantó, ¿no es cierto?, en esa oportunidad, comandando inclusive un buque, ¿no es cierto?, en el 3 de octubre de 1948, a quien yo tuve el honor de conocerlo, ¿no?, cuando él era secretario general colegiado del partido, todavía en los años 70. Esa estimación, esa cercanía, ese cariño que le tenía Aya de la Torre a Juan Manuel Ontaneda Meyer era obviamente desbordante, ¿no? Y muchos de nosotros, los jóvenes en ese tiempo, tuvimos esa oportunidad de conocer a Juan Manuel Ontaneda Meyer, a quien rendimos tributo y homenaje el día de hoy, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué entonces comenzó a desmembrarse esta unión, esta coalición, en este caso, ¿no es cierto?, de este movimiento del Frente Democrático Nacional que había llegado de una manera exitosa al gobierno en 1945? Y es bueno ubicar el contexto porque así nosotros encontraremos la explicación, el porqué, el 3 de octubre de 1948. Y el porqué también en el camino hacia el 3 de octubre de 1948 aparecieron, ¿no es cierto?, algunos que traicionaron al movimiento, porque se adelantaron en la fecha cuando todo estaba preparado, cuando todo estaba listo, para que con la presencia ya de los altos mandos pudiera llevarse a cabo, pudiera llevarse adelante, ¿no es cierto?, el pronunciamiento militar que iba a restituir, en este caso, la institucionalidad en el país, vale decir, recuperar la democracia en el país, que había sido puesta de lado por el receso parlamentario que comenzó en febrero de 1947 precisamente, ¿no? Ya Bustamante y Rivero prácticamente estaba gobernando solo a base de decretos, se había roto la institucionalidad. Y entonces, ¿qué pasó o qué pasaba, no es cierto? ¿Por qué comenzó ese desencuentro entre el aprismo y el presidente Luis Bustamante y Rivero? Y aquí está, este es un libro muy bien frondoso, no solamente en la cantidad de páginas, sino en la investigación que se hace de cada capítulo, de cada tema, ¿no? Y en la página 451, ¿no es cierto?, de este libro, que es el segundo tomo del historiador Roy Soto Rivera, Víctor Raúl, el hombre del siglo XX, dice Roy Soto Rivera, ¿no es cierto?, un poco para ir adentrándonos ya en el tema, en el escenario, en el contexto en el cual obviamente se va a ir desarrollando el preludio, los prolegómenos de lo que después va a ser el 3 de octubre de 1948. Dice Roy Soto Rivera, a pesar de que el nuevo régimen se inició bajo los mejores auspicios en cuanto al respaldo popular que había obtenido en las ánforas, lamentablemente, desde los primeros instantes surgieron fricciones entre el presidente Bustamante y Aya de la Torre. Había evidente incompatibilidad de caracteres entre ambos personajes. El jefe del APRA era extrovertido, amplio y entregado al contacto permanente con las masas populares. Bustamante y Rivero era introvertido, calculador y reacio a las multitudes. Pretendía establecer un régimen de juridicidad.
basado en el respeto absoluto a normas legales que en muchos casos eran incompatibles con la democracia social que sustentaba el Partido del Pueblo. A su vez, el aprismo estaba en la obligación de atender los requerimientos de las mayorías nacionales. No se olviden que el APRA había salido de una larga clandestinidad, ¿no? Habíamos estado nosotros perseguidos en el ostracismo, en la persecución, en la cárcel, desde 1934 de noviembre hasta el 15 de mayo de 1945, no se olviden. La primera reunión masiva que va a tener Haya de la Torre, ¿no es cierto?, después de esa larga persecución, será el 20 de mayo de 1945 en la Plaza San Martín, cuando culminó una extraordinaria marcha de reencuentro que partió desde el campo de Marte, ¿no? Que bueno, esa es una de las partes de la historia de ver cómo este movimiento se reencontró con esa masa gigante. Y ese es un poco lo que va explicando Roy Soto Rivera, porque ese es el tiempo en el cual las necesidades de la gente, las necesidades del pueblo fueron postergadas. Y el ímpetu del APRA, de su célula parlamentaria que tenía tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, era obviamente llevar una serie de proyectos que beneficien al pueblo, ¿no? Y eso fue quizás el entredicho inicial que hubo con el gobierno de Bustamante y Rivero, que era presidente en ese momento, quizá por su manera más cauta, más pausada, ¿no es cierto?, en querer hacer las cosas, como muy bien lo va explicando Roy Soto Rivera. Y dice, ¿no?, a su vez el aprismo estaba en la obligación de atender los requerimientos de las mayorías nacionales que confrontaban dificultades de carácter económico. No se olviden que también ahí nomás había concluido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los efectos que naturalmente había sobre el Perú, sobre nuestras economías, eran también producto de lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto?, lo que había pasado después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Por la crisis de posguerra, y anhelaban ejercitar sus derechos sin limitaciones contrarias a los principios democráticos que se habían impuesto en el mundo entero. Los tropiezos del nuevo régimen surgieron en los días previos a la transmisión del mando, cuando se trató de conformar el primer gabinete ministerial de Bustamante, ¿no? Bustamante se negó a darle participación al APRA, ¿no? Más adelante recién se van a incorporar 3 ministros apristas, ¿no?, el año 46. Pero inicialmente Bustamante se negó a que el APRA participara de una manera activa, de una manera, digamos, militante en el gobierno, ¿no? Y eso fue la primera fricción de la que nos está haciendo referencia Roy Soto Rivera. Para los más acuciosos, eso está en la página 451 de este segundo tomo del libro Víctor Raúl de Roy Soto Rivera. Bueno, todos esperaban la participación del aprismo en el gobierno. Lamentablemente no hubo acuerdo y, como dice Basadre, ¿no?, el aprismo prefirió concentrar por el momento su actividad en la función parlamentaria y mantenerse como observador de la política del Ejecutivo. Lo evidente es que Bustamante no consultó con el APRA su primer gabinete ministerial y recurrió a Rafael Belaúnde para conformarla con 3 miembros de la Fuerza Armada y personalidades independientes que no simpatizaban con dicho partido. Tales eran los casos de Luis Alaiza y Paz Soldán, Justicia; Jorge Basadre, Educación; Óscar Treyes, Salud; y Rómulo Ferrero Rebagliati, Hacienda. El caso de Basadre lo hemos visto, ¿no? Hemos recurrido inclusive a 2 tomos de su historia del Perú y un poco también a su biografía, de cómo él en algún momento asumió justamente el Ministerio de Educación en la época de Bustamante y Rivero. Y además ese trato pues un poco distante, mezquino, ¿no es cierto?, cuando se trata de escribir la historia del aprismo, ¿no?, con cierta lejanía y edulcorando en muchos casos algunas biografías, como la de José Carlos Mariátegui, por ejemplo. Bueno,
Ese mismo día, sigue narrando Roy Soto Rivera, ocurrió otro episodio muy revelador que iba a contribuir al distanciamiento entre Bustamante y el APRA. El Congreso había aprobado con dispensa de todo trámite. Claro, nos correspondía, ¿no? Nos correspondía. Había que agilizar el trámite en el Congreso. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estaban presos, para que todos aquellos que estaban en el exilio, para que todos aquellos que estaban en las ergástulas y en la clandestinidad pudieran recuperar su libertad. Eso hizo el APRA en las cámaras, ¿no es cierto? Que obviamente tenía presencia, había sido elegido como presidente de la Cámara de Diputados nuestro recordado y querido compañero Fernando León de Vivero en ese tiempo, ¿no? Bueno, el Congreso había aprobado con dispensa de todo trámite el proyecto de ley de amnistía e indulto a todos los militares y civiles sentenciados y procesados por cortes marciales o por fueros privativos, por razones políticas o sociales. Los últimos prisioneros apristas esperaban ansiosamente el momento de su liberación en los penales del Frontón y la penitenciaría. El ministro de Justicia, Luis Alaiza y Paz Soldán, ¿no es cierto?, postergó injustificadamente la autógrafa de ley para otra oportunidad. Bueno, entonces aquí está desde un inicio, desde un principio, ¿no es cierto?, esa distancia que se va a ir tomando con Bustamante y Rivero, ¿no? Presidente Alan García, por ejemplo, en su libro Metamemorias, dice que esa etapa fue de total y absoluto desorden, ¿no? Bueno, quizá pues ese desencuentro que hubo con Bustamante y Rivero, y seguramente ya con los grupos de poder que se fueron ahí consolidando otra vez, en este caso detrás de Bustamante y Rivero, fundamentalmente asusados, liderados, ¿no es cierto?, por el diario El Comercio, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? En ese tiempo, ¿no es cierto?, en ese tiempo el aprismo comenzó a fomentar en todo el país y en la América Latina, ¿no es cierto?, su mensaje de integración política y económica de la América Latina, pero también la organización de los frentes sindicales, ¿no?, la organización de los frentes estudiantiles, la recuperación otra vez de la presencia de los estudiantes en las universidades, ¿no? El 12 de mayo de 1946, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez fue elegido rector de la Universidad de San Marcos, ¿no? En septiembre de 1945 se realizó el segundo Congreso Nacional de Estudiantes del Perú. ¿Cuándo fue el primero? En 1920, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? En marzo de 1920, donde Aya de la Torre fue elegido presidente. ¿Cuándo fue el segundo? ¿No es cierto? Recién, como muy bien lo anota Roy Soto Rivera, ya no daré lectura de esas cosas, en septiembre de 1945, ¿no?, que lo declaró a Aya de la Torre maestro de la juventud, ¿no? Todo el país comenzó a movilizarse en ese tiempo, en ese momento, con esta presencia tan ágil, tan expresiva del APRA, de su célula parlamentaria, ¿no? Se establecieron, por ejemplo, las juntas transitorias municipales. Había habido el acuerdo previo para que pudiera convocarse a elecciones municipales, ¿no?, que finalmente Bustamante no cumplió, ¿no?, pero se organizó, ¿no es cierto?, se estableció a través de las leyes que en este caso el Congreso iba dando, las juntas transitorias municipales, para que de una u otra manera ellas tuvieran representación en sus zonas, en sus sitios, en sus lugares, ¿no? Para el que quiera investigar un poco más ese tema, está en la página 461 de este voluminoso libro de Roy Soto Rivera, ¿no?, que a mí me parece importantísimo hacerle un seguimiento, porque no se olviden, recién
con la presidencia de Fernando Belaúnde y naturalmente con esa pelea insistente de los apristas a lo largo de todo el tiempo, se va a convocar a elecciones municipales en 1963, como ustedes saben, ¿no? Haya de la Torre comenzó a tener una presencia gravitante, ¿no?, en todo el país y en América Latina, naturalmente, ¿no? Narra Roy Soto Rivera una presencia extraordinaria el 4 de octubre de 1941 en el Teatro Municipal, una magnífica conferencia de Haya de la Torre sobre el espacio-tiempo histórico, ¿no? Ahí nomás, después del 45, 46, 47, no se olviden que él va a hacer un viaje a Estados Unidos y va a tener una reunión, ¿no es cierto?, un encuentro con el sabio Albert Einstein, ¿no?, donde naturalmente le va a transmitir lo que él piensa sobre su teoría del espacio-tiempo histórico. Más tarde, Albert Einstein dirá que uno de los que le entendió con claridad su teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, fue el peruano Haya de la Torre. El 5 de octubre, ¿no es cierto?, al día siguiente de ese mismo año, dictó otra gran conferencia que se llamó Aprismo y Democracia. En ese tiempo, después de esa larga persecución, después de haber estado en las catacumbas, ¿no es cierto?, va a reaparecer también nuestro diario La Tribuna, ¿no?, en su quinta etapa, con fecha 29 de septiembre, bajo la dirección de Andrés Tausen Ezcurra. Esto está en la página 469, que ya no se los voy a leer porque la hora nos está ganando. Ese es un serio problema que tenemos siempre, ¿no? Y no hemos dicho todavía nada sobre el tema del 3 de octubre. Pero es importante establecer el contexto, o sea, si no tenemos las razones, si no somos capaces de establecer los pormenores, los antecedentes, ¿no es cierto?, el prefacio, ¿cómo podemos luego arribar a lo que va a pasar o ha pasado o pasó el 3 de octubre de 1948? ¿No? En La Tribuna, cuando aparece, ¿no es cierto?, en 1945, el 29 de septiembre, van a aparecer, pues, aparte de las plumas magníficas que había, aquellas que descollaron, ¿no? Una, la de Manuel Seoane, que va a hacer su famosa página Caleidoscopio, ¿no?, hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Era una de las cosas que él siempre establecía o incorporaba en cada uno de sus artículos, ¿no? La otra columna que se publica en La Tribuna en ese tiempo se llama Cuadernos de Bitácora, que ya ustedes saben que corresponde a nuestro querido y recordado Luis Alberto Sánchez. En ese tiempo también se va a reaparecer, ¿no es cierto?, la revista APRA, ¿no? La revista APRA, que, como ustedes saben, se fundó en 1930 bajo la dirección de Serafín del Mar y de Magda Portal, ¿no? Para los que quieran, eso está en la página 470 de este voluminoso libro de Roy Soto Rivera. En 1946 se realizaron elecciones complementarias, ¿eh? Ahí, por ejemplo, va a salir elegido como diputado de Bolívar, creo, en la parte de La Libertad de Trujillo, Alfredo Tello Salavarría. Y vamos a ver por qué Alfredo Tello Salavarría, otra vez, es un hombre de enorme importancia en la historia del APRA, ¿no? De una acusación falsa que le van a hacer y que va a llevarlo, pues, a la cárcel hasta el año 1956, siendo él diputado, ¿eh?, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y el 7 de enero de 1947 es donde prácticamente se va a dar el rompimiento, ¿no es cierto?, ya con el Ejecutivo, pero además con esas fuerzas oscuras, malévolas, siniestras, ¿no es cierto?, que se amparaban básicamente en el diario El Comercio y el diario La Prensa en ese tiempo, ¿no? No olvidar también que en esa etapa, en esa época, ¿no es cierto?, el año 47 aproximadamente, doña Adriana de González Prada, ¿no es cierto?,
nombra como heredero a Haya de la Torre, ¿no? No solamente le entrega la biblioteca, que en muchos casos fue diezmada pues en las épocas de la persecución, ahí nomás el año 48, aquí cerca, ¿no es cierto?, cuando se ordena la toma de la casa de Haya de la Torre, pues diezmaron todas las cosas de Víctor Raúl, entre ellas su biblioteca, ¿no? Pero bueno, esos hechos se fueron dando, pero además va a crecer de una manera extraordinaria en ese tiempo, ¿no es cierto?, el liderazgo de Haya de la Torre en el continente, ¿no? Y uno de los actos más importantes va a ser precisamente la presencia de Víctor Raúl en Chile, cuando se convoca, ¿no es cierto?, el gran encuentro de los partidos populares, ¿no?, en Santiago de Chile en 1946, ¿no? No tengo la fecha exacta acá, sí, en 1946, ¿no?, cuando Haya de la Torre es recibido de una manera multitudinaria allá en Chile. Y además no se olviden, organizado por el Partido Socialista Chileno, que tenía pues sus orígenes, que tenía su raigambre, ¿no es cierto?, en las ideas fundamentales del aprismo, ¿no? Tanto que, como siempre lo repetimos, ellos cantaban o cantan la marsellesa aprista con la letra de Arturo Sabroso, solo que en vez de decir socialistas a luchar, en vez de decir apristas a luchar, dicen socialistas a luchar, ¿no? En 1946, ¿no es cierto?, el APRA va a tener 3 ministros, ¿no? 3 ministros en el gobierno. Pero ya el rompimiento que se va dando a lo largo de todo ese tiempo se iba haciendo más evidente, ¿no? Más evidente. Y va a surgir ahí, básicamente, creo que 3 temas fundamentales que van a empujar definitivamente al rompimiento, ¿no es cierto?, del aprismo con el Ejecutivo, con el presidente Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Uno de ellos, básicamente, que es lo que en este caso dolió a esa prensa venenosa que en ese tiempo lideraba, como la lidera hasta el día de hoy el diario El Comercio, ¿no es cierto?, cuando lo que se trató era de establecer una presencia transparente y diáfana en los medios de comunicación, y fue la ley de la imprenta, ¿no? Y permítame eso sí leerles, porque tiene que ver algo con lo que también hoy día vivimos, ¿no? Con lo que también hoy día vivimos, para que vean lo que el aprismo en este caso quiso hacer en ese tiempo, ¿no es cierto?, para poder orientar, ¿no es cierto?, los medios de comunicación hacia la verdad, hacia aquellos objetivos que obviamente la gente reclamaba, que no se le mienta. La ley de la imprenta, dice, ¿no?, y está bajo el título de la ofensiva reaccionaria. Se me está acabando mi café. Bueno, el debate parlamentario sobre la ley de imprenta fue el pretexto utilizado por la reacción para provocar desórdenes y desatar una campaña de difamación contra el Partido del Pueblo. Habían sentido el golpe cuando en la Cámara de Diputados se destapó la lista de periodistas. Nos hace recordar a lo de hoy día, Habían sentido el golpe cuando en la Cámara de Diputados se destapó la lista de periodistas venales que costaban al país la suma de 652.800 soles al año. Periodistas contratados, lo que hoy día creo de una manera pues bastante abyecta se les llama mermeleros, ¿no? Una palabra tan lejana a las buenas maneras y formas de expresar el castellano, pero bueno, ahí está, ¿no? Eso es lo que les dicen. Y eso es lo que pasaba también en ese tiempo, ¿eh? Habían sentido el golpe cuando en la Cámara de Diputados se destapó la lista de periodistas venales que costaban al país la suma de 652.800 soles al año, según el informe que presentó el diputado por Piura, Jorge León Seminario. Gran compañero, ¿no?, gran aprista, Jorge León Seminario. Al término de una minuciosa labor de investigación en la que apareció la relación de los periódicos subvencionados por la dictadura de Benavides y Prado.
durante toda la etapa de la persecución, ¿no es cierto?, los medios de comunicación y los periodistas de entonces fueron subvencionados para hablar mal, para escribir mal, para difamar, para calumniar a los apristas, ¿no?, que estaban, pues, en la persecución, en la cárcel, en el destierro, en las ergástulas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy? Ocupando lugar preferente los diarios El Comercio y la Prensa, ¿no? Ocupando lugar preferente El Comercio y la Prensa. Después de una minuciosa investigación en la Cámara de Diputados en ese tiempo, se determinó que estos periódicos, que eran voceros de la oligarquía, que eran voceros de los periodistas, del periodismo venenoso, que odiaba al APRA, ¿no es cierto?, estaban subvencionados por el gobierno, como lo están hoy día también vía los avisos comerciales que les entregan, ¿no es cierto? Además, la comisión investigadora exhibió los documentos de pagos efectuados a periodistas a sueldo, entre los cuales figuraban a la cabeza de una larga lista nada menos que Federico More y Eudosio Rabines. Ya ustedes creo que hemos hablado en demasía, ¿no es cierto?, el tema de Eudosio Rabines, ¿no?, el intrigante, el hombre que llegó al Perú para organizar lo que después se va a conocer el distanciamiento entre Haya de la Torre y Mariátegui, ¿no? El que organizó o enfiló al comunismo hacia la Tercera Internacional, ¿no?, que era el agente de Stalin en ese tiempo. Por eso a veces fastidia que a esos grupos traidores comunistas los traten pues como grupos de izquierda, ¿no? Les dan un valor que no les corresponde, que ni se merecen. Pero bueno, el primero gozaba de un estipendio mensual bajo cuerda de 4.000 soles para hacer propaganda al gobierno de turno en los pasquines Cascabel y El Hombre de la Calle, donde atacaba sistemáticamente a los apristas y a los que calificaba de asnitos calzón con blondas. Rabines, renegado del aprismo y del comunismo, claro, él ya se había retirado del comunismo, ¿no? Inclusive hay un libro que escribió que se llama La Gran Estafa, ¿no?, donde va a contar su desazón que va a sentir por el movimiento comunista. Pero igual perdió el apoyo económico de la Tercera Internacional, perdió el apoyo de Stalin, ¿no es cierto?, y se refugió rápidamente en los brazos de la derecha, ¿no?, del periodismo más rancio, ¿no?, del periodismo más pueril que pudo haber dado el país, ¿no? Bueno, fue beneficiado con pasajes pagados por el gobierno de Prado para retornar al país y publicar el periódico Vanguardia. Vanguardia en ese tiempo fue un periódico antiaprista, apegado, ¿no es cierto?, básicamente a estos grupos de poder, ¿no es cierto?, que convirtió el insulto en su arma de información, que se convirtió en el principal gonfalonero de la campaña desatada contra Haya de la Torre en forma procaz y caricaturesca, no mereciendo tomarse en cuenta para la historia. Estos fueron los apóstoles de la libertad de prensa que maquinaron la sonada que tuvo por escenario el Parque Universitario el 7 de diciembre de 1945. Bueno, en esa sonada pues ellos llevaron la peor parte, ¿no? Organizaron una cuestión contra esta ley de la imprenta que establecía, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación publiquen quiénes son verdaderamente los propietarios, como lo vamos a ver en la página 508, ¿no? Y hay los medios de comunicación estos que se sentían afectados, ¿no es cierto?, lo llamaron inclusive ley de la mordaza, organizaron una reunión de protesta en el Parque Universitario en la fecha que está indicando Roy Soto. Naturalmente también los apristas en forma organizada respondieron ese día, ¿no? Y por supuesto esa batalla la ganaron. Bueno, ¿qué decía la ley de imprenta, no? La página 508. ¿Qué cosa decía esta ley de imprenta? O sea, ¿qué cosa exigía esta ley de imprenta, que ellos lo llamaron la ley mordaza? Y que durante muchísimos años lo han conservado siempre como bandera en contra de nosotros, a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de todos esos años. Pero ¿qué cosa pedía, en este caso, los diputados, los senadores apristas? Manuel Seoane a la cabeza, ¿no? ¿Qué cosa pedían, qué cosa exigían, ¿no?
la obligación de publicar la relación completa de los miembros de sus respectivos directorios y la cantidad de acciones que tenían en los diarios, el derecho a la rectificación, o sea, estos podían calumniar, podían difamar, pero no daban oportunidad a que en este caso el afectado pudiera rectificarles, pudiera enviarles una carta rectificándole. No había esa oportunidad, y eso es lo que pedía esta ley. Algo que creo que hoy es una cuestión tan normal y tan natural para hacerlo, ¿no? Pero que en ese tiempo no era posible, no era posible. Y eso es lo que pedía, ¿no es cierto?, y se establecía en esta ley de imprenta que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados en ese tiempo, ¿no? El derecho a la rectificación sin pago alguno por parte de quienes fuesen aludidos en publicaciones lesivas a su honor y dignidad. Además, se había presentado en el Senado, y esto es muy importante, el proyecto... ¿Y dónde estás? Además se había presentado en el Senado el proyecto de ley del Caniita que permitía la sindicalización de los vendedores de periódicos y les reconocía el derecho de gozar de beneficios compensatorios de carácter económico. Los caniitas, obviamente, pues merecen una historia aparte, ¿no? Desde los años 30 o 31, que se funda la Tribuna, se convirtieron pues en las columnas vertebrales para que nuestro diario pudiera llegar, ¿no es cierto?, a la gente, al público. Se convirtieron en nuestros voceros. Y el principal impulsor para hacer una ley que los beneficie a ellos fue justamente Manuel Seoane, ¿no? Él había venido ya con esa grata experiencia de haber sido un extraordinario propulsor del periodismo en Chile, como muy bien lo ha reconocido en algún momento la propia revista Ercilla, ¿no?, que pone inclusive ahí con Manuel Seoane cambió la cara al periodismo en Chile, ¿no? Una cosa muy importante. Él trajo, ¿no es cierto?, ese mensaje de reivindicación, y en 1945, como muy bien lo narra y lo cuenta Roy Soto Rivera, ¿no es cierto?, es cuando se va a propiciar esta ley en favor del caniita, ¿no? Eso es lo que les dolía a esta gente, eso le dolía al diario El Comercio, ¿no? Cuestiones que en ese tiempo, naturalmente, como ya había ocurrido en los años 30, atizó el enfrentamiento mayor con todos estos grupos, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Además, como repetimos aquí, se había presentado en el Senado el proyecto de ley del caniita que permitía gozar la sindicalización de los vendedores de periódicos y les reconocía el derecho de gozar de beneficios compensatorios de carácter económico. Los diarios de la reacción desataron una campaña de escándalo que tuvo graves repercusiones de carácter político. La ley de imprenta se aprobó luego de un esclarecedor debate en el Senado, donde salieron a relucir las grandes dotes de orador y polémica del senador por Lima, Manuel Seoane, ¿no? Dice que fue una extraordinaria exposición de Manuel Seoane sobre este tema, ¿no? En una memorable intervención desbarató los argumentos de sus adversarios y puso de manifiesto que carecían de autoridad moral para pretender erigirse en defensores de la libertad de prensa, cuando durante muchos años gozaron de estipendios y subvenciones de la dictadura de turno, que es lo que pasa hoy día, ¿no? Este gobierno de Martín Vizcarra lo que hace es engrosar las arcas y los fondos de los medios de comunicación, y especialmente de este medio que estamos hablando, ¿no es cierto?, con esos consabidos avisos que pone el Estado en manos de ellos, ¿no? Es importante precisar que el pretexto esgrimido para calificar al proyecto que se debatía como la ley de la mordaza consistía en una argumentación carente de menor fundamento. Bueno, ese fue uno de los temas, por ejemplo, que hizo en este caso que la ofensiva, como muy bien lo titula Roy Soto Rivera, la ofensiva reaccionaria,
fuera quizá el punto inicial de ese enfrentamiento, ¿no es cierto?, que ya tenía muchos años, pero en ese tiempo, ¿no?, en los 3 años de gobierno del Frente Democrático Nacional, ¿no? ¿Y qué otro tema hubo, ¿no es cierto? El contrato de Sechura. El contrato de Sechura permitía, ¿no es cierto?, que una empresa norteamericana pudiera explorar los sitios y los lugares donde existiera la posibilidad del petróleo allá en Sechura, Piura. Eso hizo que no solamente la derecha del país, no solamente los comunistas calificaran al APRA como vendido pues al oro norteamericano, ¿no?, cuando lo que se estaba haciendo era hacer posible que las inversiones de las que tanto hablan y reclaman ahora pudieran llegar al país. Finalmente no sirvió de nada todo eso porque invirtieron 20 millones de dólares y no encontraron petróleo, ¿no? Y ahí acabó el tema, ¿no? Pero ese rol abyecto, ese rol vendido, ese rol vergonzoso que cumplió Eudosio Rabines y el Partido Comunista en ese tiempo, ¿no? En la página 517, no solamente era la derecha, sino también ya estos habían logrado captar, ¿no es cierto?, a estos grupos, especialmente estos comunistas, encabezados por Eudosio Rabines, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Aquí está. Bueno. Proliferaron pasquines y libelos que al amparo de la ley de imprenta recurrieron a típicas maniobras de sabotaje a la democracia que pueden constatarse en la lectura de hojas eventuales como Vanguardia, dirigida por Eudosio Rabines, Cascabel y El Hombre de la Calle, donde Federico More diariamente lanzaba denuestos en todas las formas imaginables. Se sumaron a este coro de criticones y contestatarios el periódico Labor del Partido Comunista y El Heraldo, órgano de la Unión Revolucionaria, ¿no?, que tenía origen sanchezerrista, pues, ¿no? De manera que todo eso fue creando este marco, esta situación que va a desembocar en el 3 de octubre, ¿no es cierto?, de 1948. Pero ¿qué vino después, no? ¿Qué cosa vino después, no? ¿Qué cosa vino después? El crimen Graña, ¿no? El crimen Graña, ¿no?, que nos achacaron a nosotros, ¿no? El 7 de enero de 1947, ¿no?, que está en la página 522 y 523, ¿no? El crimen Graña, o sea, estamos poniendo la ley de imprenta, ¿no es cierto?, el contrato de Sechura, el crimen Graña, que se nos achacó a nosotros, y inculparon a Alfredo Tello Salavarría, que ya era diputado, ¿no?, que ya era diputado de La Libertad, de Bolívar, creo, ¿no es cierto?, y que fue injustamente acusado. Según nuestro querido compañero Roy Soto Rivera, y está en la página 522 y 523, ¿no es cierto?, el 7 de enero de 1947 aconteció un infausto suceso que iba a cambiar el curso de la historia de aquella época. La opinión pública se conmovió ante la noticia del asesinato de Francisco Graña Garland, personaje dedicado a las actividades financieras y miembro de una aristocrática familia propietaria de la hacienda Huando. Al salir en su automóvil del Instituto Sanitas, del cual era gerente general, ubicado en la avenida Perú, distrito de Breña, siendo aproximadamente las 7:30 de la noche, de pronto un individuo se acercó al automóvil y efectuó disparo de necesidad mortal, ¿no? De este caso, tramaron, urdieron, ¿no es cierto?, una acusación de verdad nauseabunda, ¿no? Acusaron o hicieron acusar, en ese caso,
o en ese tiempo, al diputado Alfredo Tello Salavarría, que como ustedes saben, fue el que sucedió al Búfalo Barreto en la Revolución de Trujillo. Pero como había que culpar a alguien, como había que culpar al APRA de lo que había pasado con Graña, que finalmente ni siquiera era periodista, o sea, él no estaba tan metido en las lides del día a día, era como lo dice muy bien Roy Soto Rivera, un empresario que manejaba un laboratorio, ¿no es cierto?, pero que no tenía absolutamente ninguna relación y no habría ningún motivo para poder pues actuar de esa manera, ¿no? Una cosa solamente que esta mente obtusa del periodismo de ese tiempo pudo haber fraguado contra el APRA y contra Alfredo Tello, ¿no? El periódico Cascabel se indicó directamente al diputado aprista Alfredo Tello Salavarría como autor del crimen, aprovechando la circunstancia de que éste no había asistido a la sesión de su Cámara por motivo de salud. Tello era uno de los sobrevivientes de la Revolución de Trujillo, con larga trayectoria de luchador en la época de clandestinidad, y fue elegido diputado por Bolívar, ¿no?, en las complementarias de 1946. Gozaba por consiguiente de inmunidad parlamentaria, pero para hacerlo más breve, él pide a su Cámara que se le quite la inmunidad parlamentaria para poder enfrentar este juicio, ¿no? Obviamente creyendo pues que la justicia iba a obrar con toda total y absoluta transparencia. Finalmente Alfredo Tello terminará en las ergástulas, preso, ¿no es cierto?, hasta 1956 aproximadamente, si mal no recuerdo, ¿no? De manera que sufrió carcelería de una manera injusta, ¿no? Con el tiempo, y lo cuenta también Roy Soto Rivera, ¿no es cierto?, se aclaró el tema y además se dejó establecido que Alfredo Tello Salavarría no tuvo absolutamente nada que ver en ese crimen, ¿no? Y aquí está en la página 525, ¿no? Dice: muchos años después, el periodista Ismael Frías Torrico publicó en el diario La República, febrero de 1997, un artículo con el título Los dos crímenes Graña, en el que sostuvo que los apristas sentenciados por el asesinato de Francisco Graña, o sea, Tello, Pretel y los demás implicados, fueron acusados y condenados sin prueba, en lo que constituye uno de los procesos fraguados más siniestros de nuestra historia. Hipótesis confirmada por Luis Chandubí en su libro El APRA por dentro. Bueno, ese fue otro de los motivos, otro de los argumentos por los cuales, ¿no es cierto?, va a seguir dándose ese distanciamiento, esa separación entre el aprismo y en este caso el Ejecutivo que comandaba Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Pero luego, ¿qué cosa más va a ocurrir, no? ¿Qué cosa más ocurre? ¿Qué es lo que finalmente va a romper, ¿no es cierto?, esa relación, esa vinculación? El ausentismo parlamentario. El ausentismo parlamentario. ¿Qué cosa significó el ausentismo parlamentario? Significó que ya la Cámara de Senadores no logró instalarse, ¿no? Se había instalado la Cámara de Diputados, pero no se había instalado la Cámara de Senadores. Y como tal, ¿no es cierto?, no podía dar su mensaje al país el presidente Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Ese ausentismo parlamentario, que está en la página 540, que es muy importante, ¿no es cierto?, dice: un acontecimiento esta vez de carácter político dio un vuelco a la situación que confrontaba el país al instalarse las cámaras en los días de fiestas patrias de 1947. Además, el objetivo era evitar que Manuel Seoane asuma la presidencia de la Cámara de Senadores, ¿no? También ese era uno de los objetivos que tenían estos senadores enemigos del aprismo en ese tiempo, ¿no? Y también eso lo está narrado acá en el libro de Roy Soto Rivera. Ya en diputados había sido elegido, ¿no es cierto?, Pedro Muñiz como presidente de la Cámara de Diputados, que se había instalado, pero como no se instaló la Cámara de Senadores, entonces vino lo que se llamó el receso parlamentario, ¿no? Desde el mes de febrero de 1947. Y no se va a lograr, ¿no es cierto?, instalar
la Cámara, ¿no es cierto?, o el Congreso de la República en ese tiempo. Ahí va a comenzar pues todas las elucubraciones, todas aquellas planificaciones para poder en unos casos recuperar la institucionalidad democrática, ¿no es cierto?, y el partido naturalmente va a tomar algunas acciones, algunas coordinaciones para que se restablezca la institucionalidad, y eso pasaba naturalmente por sacarlo a Bustamante y Rivero de la presidencia de la República. Pero por otro lado también había otro movimiento que estaba detrás, en este caso de Odría, ¿no?, que como ustedes saben finalmente va a dar un golpe el 27 de octubre de 1948. Ahí nomás, después de los sucesos del 3 de octubre de 1948. Y entonces sigue diciendo Roy Soto Rivera, ¿no? Un acontecimiento, esta vez de carácter político, dio un vuelco a la situación que confrontaba el país. Al instalarse las cámaras, ¿cómo estamos? Hola. 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 Ah, sí. Al instalarse las cámaras en los días de fiestas patrias de 1947, ocurrió lo que se venía anunciando insistentemente en los periódicos de la reacción. En la Cámara de Diputados no hubo mayores contratiempos, porque la mayoría de sus miembros concurrieron a la sesión de instalación y eligieron a la Junta Directiva, cuya presidencia pasó de manos de Pedro Muñiz a la de Fernando León de Vivero, ambos miembros de la célula parlamentaria aprista. Sin embargo, en la primera votación se produjo un resultado inesperado. El candidato de la Unión Parlamentaria, Pedro Dulanto, ganó la elección por un voto. Conforme al reglamento, debía efectuarse una segunda elección en la que León de Vivero consiguió obtener la mayoría requerida y asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, en senadores, ¿no es cierto?, ya, el problema se presentó en la Cámara de Senadores, donde no se reunió el quórum necesario para la elección de la directiva. El grupo de senadores independientes, encabezado por Julio de la Piedra y Héctor Boza, personajes de posterior figuración en el gobierno de Odría, se negaron a concurrir a las sesiones y de esta manera impidieron el normal funcionamiento del poder legislativo, ¿no? Estos se oponían abiertamente a la elección de Manuel Seoane como presidente del Senado. Al respecto es interesante conocer la opinión del senador Bustamante de la Fuente. Bueno, él después va a reconocer que fue un error, ¿no es cierto?, la actitud que tomaron en ese tiempo estos senadores, ¿no? Ese es el otro argumento por el cual ya este distanciamiento va a ser frontal, ¿no?, entre el aprismo, que era, digamos, la columna que sostenía al gobierno, al ejecutivo, y el presidente Bustamante y Rivero, ¿no? Dice, y continúa Roy Soto Rivera, al paralizarse el funcionamiento del Congreso, entrando prácticamente en receso, estaba allanado el camino para que prosperasen las maniobras de los exportadores para lograr la libre disponibilidad de divisas. Bueno, el aprismo pues había dado algunos dispositivos, ¿no es cierto?, que en este caso controlaban las ganancias de los exportadores y les ponían una serie de tributos que tenían que pagar al Estado, ¿no?, como corresponde, como además debía ser siempre así. Eso no era del agrado de ellos, ¿no? No era del agrado de la gente que en este caso pues tenía todas las posibilidades de tener enormes ganancias, ¿no? El presidente Bustamante, esgrimiendo la teoría de los hechos consumados, propuso una salida que no tuvo acogida por su carácter evidentemente anticonstitucional. Anunció la convocatoria a una asamblea constituyente de tipo mixto, conformada con miembros natos que eran los elegidos en 1945 y completada por representantes que debían elegir en lista única, considerando un porcentaje para las minorías. Bueno, estos fueron los problemas que hicieron que este distanciamiento, ¿no es cierto?, y además los prolegómenos a lo que después va a ser, en este caso,
la insurgencia del 3 de octubre de 1948, ¿no es cierto? También es cierto, y hay que decirlo, nosotros tuvimos crisis internamente en ese tiempo, ¿no? Tuvimos crisis internamente en ese tiempo, ¿no? El alejamiento, por ejemplo, del que había sido secretario general del partido en 1930, cuando se organizó la sección peruana, Luis Enríquez, que publicó inclusive un libelo en contra del APRA. Roy Soto Rivera dice que el enojo de Luis Enríquez se originó porque él, con ímpetu, con desesperación, peleaba por ser embajador en México, ¿no? Esa es una de las cosas que en este caso indica Roy Soto Rivera, ¿no? Pero también en ese tiempo, no se olviden, que se produce el segundo congreso del APRA, ¿no? Había habido convenciones clandestinas, ¿no? En la etapa de la persecución. El primer congreso fue en agosto de 1931, ¿no? El segundo congreso del APRA se produce o se inicia el 23 de mayo de 1948. Ya estamos llegando al mes de octubre, ¿no es cierto? Y en ese CEN del APRA, ¿y por qué es importante señalar quiénes fueron elegidos en ese CEN del APRA? Porque por ahí se ha desparramado algunas cuestiones que obviamente no están pues sujetas a la verdad, ¿no? Y naturalmente, cuando digo se han desparramado, me refiero a la señora Magda Portal, ¿no? Que indicó que se retiró de ese congreso porque Aya de la Torre le manifestó que como las mujeres no tenían derecho al voto, ¿no es cierto?, tampoco podían ser miembros de la dirección del partido, ¿no? Una cosa de esas, no la recuerdo bien, pero algo de eso es, ¿no? Pero ¿quiénes fueron elegidas, ¿no es cierto?, quiénes fueron elegidos como miembros del Comité Ejecutivo Nacional en ese tiempo, en ese momento, en ese segundo congreso, ¿no? Es importante decirlo, porque ese Congreso Nacional del Partido concluyó con la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En primer término se acordó la creación de la Secretaría de Plan de Gobierno propuesta por Manuel Seoane, tratándose de una importante iniciativa que se adelantó a su época, pues muchos años después todos los partidos políticos comprendieron la necesidad de contar en su seno con un organismo técnico de carácter permanente y fundamental. Ramiro Prialé fue reelegido por aclamación como secretario general del PAP. El CEN quedó integrado por líderes conocidos y algunos nuevos rostros: Manuel Seoane, Plan de Gobierno; Fernando León de Vivero, Política; Arturo Sabroso, Sindicatos; Luis Geisen, Disciplina; Carlos Manuel Cox, Profesionales; Magda Portal, Asuntos Femeninos; Armando Villanueva, Prensa; Luis de las Casas, Organización; Andrés Tausen Escurra, Exterior; Luis Rodríguez Vildósola, Interior; e Hilda Gadea, Estadística. Entonces, ¿cómo puede haber habido una confrontación de la que después va a hacer gala, en este caso, la señora Magda Portal, ¿no es cierto?, refiriéndose a lo que aconteció en mayo de 1948, cuando ella es elegida en ese Comité Ejecutivo Nacional? Una cosa que no tiene explicación. Además, como ustedes han escuchado, ahí también está Hilda Gadea, ¿no?, que fue después la esposa del Che Guevara, que se asiló en el país de Guatemala, que estuvo ahí, que tuvo una cuestión sentimental con el Che Guevara, fue su esposa, se casaron en México después, tuvieron una hija, ¿no es cierto?, que está muy narrada o muy comentada, ¿no es cierto?, en el caso, en la última novela de Vargas Llosa, ¿no?, Tiempos Recios, ¿no?, donde cuenta también esa relación que tuvo con el Che Guevara. La mezquindad de Vargas Llosa no dice, ¿no es cierto?, que ese gobierno de Guatemala tuvo pues la influencia ideológica del aprismo y especialmente de Aya de la Torre, ¿no? Bueno, entonces, eso es muy importante decirlo porque va
de alguna manera, desmistificar lo que después se ha dicho, ¿no? Y va a aclarar lo que va a ocurrir después del 3 de octubre, ¿no? ¿Qué pasó el 3 de octubre de 1948, ¿no? ¿Qué cosa ocurrió el 3 de octubre de 1948? ¿La dirigencia del APRA estaba informada de lo que iba a pasar? ¿O es que ya se habían hecho los contactos, los arreglos, ¿no es cierto? Se había conformado ya esa relación, esa vinculación con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que ese alzamiento militar, donde no iba a participar el partido como organización, se pudiera realizar el 8 de octubre. ¿Qué es lo que aconteció, no? La hora nos está ganando, pero permítame unos de repente 15 minutos, ¿no? Porque creo que debemos concluir este tema. Si es que les interesa, compañeros, ¿ah? O sea, no es que tampoco se les obligue a que nos estén siguiendo así. Creo que esto es una cuestión muy importante para los que de una u otra manera queremos estar muy apegados a lo que es la historia, especialmente la historia del partido, ¿no? Para que nuestros antecedentes pues fueran de alguna manera conocidos, ¿no? Que es lo que creo que es importante, ¿no? Por eso quiero referirme, porque quiero que hablen los actores. Y al primero que quisiera hacer hablar, ¿no es cierto?, es a Luis Alberto Sánchez, ¿no? En este su tercer tomo, Luis Alberto Sánchez comienza justamente bajo el título, ¿no? 3 de octubre de 1948. ¿Qué pasó el 3 de octubre de 1948? Juan Manuel Ontaneda Meyer, a propósito, pues dio una entrevista a los historiadores Percy Murillo y Roy Soto Rivera, ¿no? Y él obviamente pues aclara todas las cosas, ¿no? Califica como un traidor a ese mayor Víctor Villanueva, que inclusive escribió un libro con muchas falsedades, ¿no? Y lo califica de traidor a Víctor Villanueva, ¿no? Y además va a decir, en este caso Juan Manuel Ontaneda, que la dirigencia del APRA, que Haya de la Torre, no estuvieron informados del alzamiento del 3 de octubre de 1948. Pero ¿qué cosa dice Luis Alberto Sánchez, ¿no? Uno de los actores de ese día, ¿no? Dice: desde el fondo de un profundo sueño reparador, oí como si fuesen llamados de ultratumba, 2, 3 toques a la puerta del dormitorio. Entreabrí los ojos y volví a cerrarlos. Se repitieron los golpes. No cabía duda. Alguien quería entrar. Preguntamos: ¿quién es? Soy yo. Es muy urgente, respondió la voz de Ricardo Grieve. Duerme, será mejor, interrumpí molesto. Anda, duerme, agregué pensando que tal vez Ricardo, en esos días muy nervioso y empinando el codo más de la cuenta, se hallase bajo los efectos de una noche de sábado demasiado húmeda. Luis Alberto, hay revolución. Abre, es muy urgente, insistió Ricardo. Pegué un salto, me despejé un santiamén, miré el reloj, las 9:30 de la mañana. Me puse la bata y abrí. Ricardo estaba pálido. Me acaba de llamar Lucho de las Casas para decirme que les avise que hay revolución en el Callao. La escuadra se ha sublevado. No se sabe quién la dirige. Hice mi composición del lugar en un segundo. ¿Es noticia fresca?, pregunté. Ricardo respondió: no tanto, parece que el levantamiento empezó a las 2 de la mañana. Llevan 7 horas y media peleando. El ejército marcha hacia el puerto, sentenció rápidamente. Entonces estamos fregados. El movimiento va a parecer concertado con nosotros de alguna manera. Y así fue, ¿no? Inmediatamente el gobierno de Bustamante y Rivera acusó al APRA de estar detrás de ese levantamiento del 3 de octubre de 1948, ¿no? Cuando finalmente fuimos las víctimas de lo que ocurrió ese día por la manera y la forma como algunos personajes se comportaron, y en este caso sobre todo el mayor Víctor Villanueva, que traicionó, ¿no es cierto?, a los grupos apristas, ¿no?
como muy bien además lo van señalando ahí Armando Villanueva, Nicanor Mujica, el mismo Andrés Tausen Escurra, ¿no? Me afeité, me vestí, y mientras Rosa veía la forma de avisar a los Aizcorro Checa y a los Vázquez Díaz que no podríamos ir ya al kilómetro 46 para almorzar con Aya de la Torre, me senté al escritorio y redacté un memorándum con mis disposiciones financieras a objeto de que, vivo o muerto, mi familia quedase a cubierto en tanto que yo encaraba tan inesperada coyuntura. Salí hacia el cercano Hotel Euro para telefonear a la tribuna. Mi casa carecía de teléfono. ¿Qué hubiera pasado si estos personajes en ese tiempo hubieran tenido el celular que ahora tenemos, ¿no? El WhatsApp, el Messenger, cómo se hubieran comunicado, ¿no? Sánchez, el año 48, como muy bien lo está relatando acá, no tenía siquiera teléfono en su propia casa, ¿no? De alguna manera muchos hemos vivido esa etapa también, ¿no? Me acuerdo que para llamar por teléfono en los años 70, porque yo no tenía teléfono en mi casa, había que ir a la bodega a hacerlo, ¿no? Bueno, a un joven hoy eso le parecería pues una cosa simplemente para no creer, pero así era, ¿no? Doctor, me gritó, hay revolución, pero nadie sabe de qué se trata ni para quién es. No siga, han ocupado la tribuna. Me extrañé de que la policía no hubiese pensado en allanar mi casa ni el partido en darme aviso. Eché una mirada dolorosa a mi residencia. Le había comprado hace un año. Estaba flamante, alegre, con sus anchos halcones enrejados, su arco de piedra enmarcando las gruesas puertas de roble. Florecía el jardinillo delantero. Las ungavillas trepaban los balcones, reventaban los geranios y claveles en las macetas. Plácido el césped, la paz, acaso el fin reencontraba. Eran ya cerca de las 10:30, Rosa me pidió que antes de ir a Lima, a donde yo quería dirigirme para ver directamente los acontecimientos, nos acercáramos a casa de los Aizcorro Checa. Y acá viene una cosa interesante, ¿eh? Situada en el Malecón Cisneros. Accedí, no bien nos abrieron la puerta, nos dimos de mano a boca con Víctor Raúl, ¿no? Que había salido de acá cerca, de su casa de Chaclacayo, el kilómetro 46, que también con tanto esfuerzo se había comprado esa casa, ¿no? Y en ese momento, cuando él sale, ¿no es cierto?, visitado en esa circunstancia por Armando Villanueva y Jorge Idiáquez, como muy bien lo relata Villanueva, dejan al compañero Ulises Colina a cargo de la casa, ¿no? Que después va a ser tomado prisionero, ¿no? Y ahí van a deshacer toda la casa de Aya de la Torre, entre ellas sus bibliotecas, ¿no? Muchos de los libros que están aquí, por ejemplo, fueron recuperados, ¿no es cierto?, gracias a que muchos de estos libros habían sido enviados a muchas instituciones, ¿no? Y ya con el trabajo que se hizo con el tiempo, a partir del año 56, fueron siendo regresados, ¿no? Con un sello que decía ahí, ¿no? Bueno, esa es otra historia. No bien nos abrieron la puerta, nos dimos la mano de boca con Víctor Raúl, acompañado de Jorge Idiáquez, del comandante Extremadoiro, el teniente de paracaídas Estamburi y desde luego de Pedro Aizcorro, dueño de casa. ¿Qué sabes de lo que sucede?, me interrogó Víctor Raúl. La pregunta me dejó helado. Sentí que la sorpresa me subía como una ola roja. No podía imaginar que Víctor Raúl no supiese lo que pasaba. Tú debes saberlo, mejor sería que nos contaras, acerté a decir. Él me quedó mirando sorprendido. El diálogo siguiente fue brevísimo, casi neutro. Al cabo de un rato me pareció ver con claridad. Los sublevados pertenecían a un sector del partido. Habían estado en relación con los planes en suspenso. No habían aceptado la postergación del golpe ni su entrega a las Fuerzas Armadas para que lo realizaran institucionalmente y al margen de los partidos políticos. Víctor insistió, como hablando consigo mismo. Me parece adivinar que este es parte del plan del comandante Águila Pardo. Los detalles coinciden con algo que le oí antes de que detuviéramos todo el aparato insurreccional. Temo que bombardeen Palacio, pero sería absurdo, resultaría un plan contra el propio partido. Víctor Raúl estaba sombrío, distaba mucho de vérsele alegre, entonces comenzó a contar. Además, como muy bien lo dice Víctor Raúl, para ya no estar leyendo todo, ¿no es cierto?, dice, ¿cómo se les ocurre
hacer una revolución un día domingo. Cuando una revolución que emerge en este caso, que organiza en este caso el partido, debe ser cuando los trabajadores están en las fábricas, debe ser cuando los estudiantes están en las universidades, debe ser cuando el pueblo que nos apoya, cuando el pueblo que nos respalda están en sus lugares, ¿no es cierto?, para salir a la batalla. Pero un día domingo cuando todos están en el descanso, cuando todos están en su casa, fue la primera cuestión que naturalmente en este caso hizo sospechar que algo no estaba bien. Que algo no estaba bien. Y aquí lo cuenta y lo narra a partir de la página 897 Luis Alberto Sánchez, que ustedes lo pueden ver en el tercer tomo. En la página 1011 de este mismo tercer tomo, Luis Alberto Sánchez tiene una referencia a las personas que traicionaron al partido, ¿no? Entre ellas menciona, pues, a la señora Magda Portal. De manera que a los que quieran tener una lectura más acuciosa, pueden ir al tercer tomo de Luis Alberto Sánchez y encontrarán ahí su testimonio sobre el levantamiento del 3 de octubre de 1948. ¿Qué cosa dice Armando Villanueva del Campo, no? Que cayó preso, que estuvo preso. Luis Alberto Sánchez salió al exilio, ¿no? Se fue a Paraguay, igual que Andrés Tausen Escurra, igual que Manuel Seoane, ¿no? Pero los que se quedaron, ¿no es cierto?, Ramiro Prialé, Armando Villanueva, Nicanor Mujica, ¿no es cierto?, estuvieron presos. O el mismo padre de Alan García, ¿no?, Carlos García. A propósito, la referencia que hace el presidente Alan García en su libro Metamemorias, ¿no es cierto?, sobre el padre, está en la página 72 y habla y cuenta justamente el drama que vivió Alfredo Tello Salavarría, y que uno que declaró a favor de Alfredo Tello Salavarría diciendo que estuvo con él ese día del crimen fue Carlos García Ronceros, ¿no?, que motivó, según el presidente Alan García, que él estuviera preso desde 1949 hasta 1952 aproximadamente, ¿no? Aquí lo tengo, 1953, ¿no?, preso, por defender a Alfredo Tello Salavarría, según el presidente, que está en la página 72, para los que quieran hacerle un seguimiento más minucioso. En la página 307, Armando Villanueva va a contar prácticamente con lujo de detalles lo que fue la revolución de 1948. Y naturalmente la traición en la que fueron envueltos, ¿no?, el partido, nuestro movimiento, especialmente por este mayor Víctor Villanueva, ¿no? Entonces, esto está en la página 307 y lo pueden encontrar prácticamente hasta la página, pues, 344, ¿no? De manera que es bastante largo el testimonio de Armando, está con lujo de detalles, de cómo ellos de una manera bastante, pues, graciosa caen presos, ¿no? Porque un periodista que había pedido entrevistarlo ahí en la torre fue convocado a una casa, le hizo la entrevista, ¿no es cierto? Cuando el periodista norteamericano sale, lo toman preso a él y le hicieron hablar. El periodista dio referencia de dónde quedaba la casa, ¿no es cierto?, dio todos los datos, y cuando llegó la policía, ¿no es cierto?, naturalmente Yaya de la Torre había salido de esa guarida, ¿no es cierto?, de ese escondite, lo encontró a Armando Villanueva y a Ramiro Prialé, y así cayeron presos, ¿no?, por una impertinencia de ese periodista norteamericano, y estuvieron presos pues largos años, ¿no?, Ramiro Prialé y Armando Villanueva del Campo. Armando creo que estuvo hasta el año 53, 52, si mal no recuerdo, ¿no? Son las fechas que hay que ir volviendo a tenerlas presentes, porque a uno pues se le va yendo también, ¿no? Por eso releer los libros es muy importante, ¿no? Y acá, pues en el partido, ¿no es cierto?, tenemos enorme bibliografía para hacer lectura, ¿no? Bueno, ¿qué cosa nos dice Armando Villanueva del Campo, ¿no? Nos narra de cómo fue
en este caso el alzamiento del 3 de octubre y naturalmente llega a decir que ellos fueron sorprendidos, ¿no? Que naturalmente no estaban avisados de lo que iba a pasar ese día, ¿no? Dice, 20 años después de la revolución no se habían borrado las huellas del comandante Mosto en la Marina de Guerra del Perú. Sus notas, bueno, esa es la parte que corresponde, pero quiero buscar la parte donde lamentablemente no lo he subrayado, aunque ustedes no crean, se me acabó mi resaltador. Y acá no es fácil conseguirlo por estas zonas, de manera que ahora mismo voy a adquirir una buena cantidad de resaltadores, ¿no? Bueno, fue la noche más larga de mi vida, ¿no? Y comenzó temprano, atardecía el sábado 2 de octubre y yo tenía a mi cargo la edición de La Tribuna. A eso de las 6 o 7 de la noche llegó Efraín Espinal, a quien yo conocí, ¿no? Un gran compañero, gran abogado, Efraín Espinal, ¿no? Que tenía a su cargo las organizaciones municipales en el partido, me acuerdo en los años 70, ¿no? Mi subsecretario nacional de propaganda a decirme con gran excitación, Armando, esta es la noche. Me han citado a las 11 en punto en mi base. No puede ser, no lo creo, le contesta Armando. Yo solo conocía lo que dijo Víctor Raúl al enviarme al sur, que el movimiento sería de orden militar, al mando del general Marín. Es un poco lo que decimos, ¿no? Que el APRA había preparado un pronunciamiento, un levantamiento, ¿no es cierto?, de los altos mandos militares, es verdad. Pero iba a estar a cargo de ellos. Y la fecha que se había determinado era el 8 de octubre, y que iba a estar a cargo del general Marín, ¿no? Marín, que es el fundador de la escuela militar allá en Chorrillo, ¿no? No tengo información, dije con desconcierto, y tengo a mi cargo la difusión en el partido, tendría que saber. O sea, Armando, el año 48, no se olviden, el 23 de mayo justamente, había sido elegido como secretario nacional de propaganda. La señora Magda Portal había sido elegida secretaria nacional de Asuntos Femeninos. No es que había sido dejada de lado, eso no es cierto, ¿no? No tengo información, dije con desconcierto, y tengo a mi cargo la difusión en el partido, tendría que saber. Terminó la conversación y volví a mi quehacer periodístico. A las 8 de la noche cayó Manolo Seoane, que venía de conversar con Víctor Raúl en su casa de Ricardo Palma, 3 kilómetros arriba de Chosica. Me han dicho que esta noche estalla el movimiento. ¿Es posible? Todo marcha muy bien, confió Manolo en voz baja. El golpe de la Fuerza Armada será el 8 de octubre, día de Grau. O sea, Armando le cuenta a Manolo Seoane lo que le había dicho, ¿no es cierto?, nuestro querido compañero, cuyo nombre se me está yendo en este momento, ¿no es cierto?, Espinal, ¿no? Que esta noche se producía el movimiento. Pero Seoane le dice, ¿no es cierto?, todo marcha muy bien. Confió Manolo en voz baja, el golpe de la Fuerza Armada será el 8 de octubre, día de Grau. ¿No? O sea, se había establecido para ese día. No es que no iba a producirse el levantamiento. Sí estaba programado el levantamiento. Pero como muy bien lo han reconocido después los actores, entre ellos, ¿no es cierto?, Juan Manuel Ontaneda Meyer, en estos folletos que están aquí, y entre ellos también Luis Negreiros Vega, secretario general del APRA, asesinado por la dictadura de Odría en 1950, como ustedes saben, ¿no es cierto?, en una carta que le envía al director de la revista PAN, detalladamente cuenta, narra que el levantamiento del 3 de octubre no estuvo, ¿no es cierto?, en este caso organizada, ni tuvo conocimiento la dirigencia del APRA. No se olviden que él era uno de los secretarios generales del partido en ese comando de acción que se había formado antes que Aya de la Torre ingresara a la Embajada de Colombia, ¿no? De cuyo libro el señor Asilo, que está aquí, ¿no es cierto?, en algún momento hablaremos, ¿no? Bueno, si el secretario de propaganda, Armando Villanueva, no conocía, no sabía lo que el APRA iba a hacer esa noche, era obvio entonces que eso no tenía esa relación, esa vinculación, ese contacto con el alto mando del partido, que en este caso él representaba, ¿no? Y más aún, Seoane, el cachorro,
que tenía esa vinculación directa con Víctor Raúl, le dijo que todo está programado para el 8 de octubre. ¿No es cierto? Eso lo cuenta Armando Villanueva, está aquí en su libro La Gran Persecución, ¿no? Está en la página 308, ¿no? Y es bueno que hagamos lectura para un poquito ir volviendo a releer todo esto que creo que es importantísimo. Al rato llegó Prialé, secretario general del partido, y volví a contar lo que me había dicho Esquivel. Respondió lo mismo que Seoane, el 8 de octubre. Marín es el jefe. Ramiro iba al local central del partido a recibir unas delegaciones de compañeros que reclamaban ciertos servicios y que contaría con asistencia técnica de unos ingenieros. Seguí trabajando, pero me sorprendió lo atareado que se veía la oficina de administración, donde Belisario Espelucín recibía y despachaba gente en una hora desacostumbrada. ¿Qué ocurre?, me respondió. Me han dicho que no me mueva. Hace unos días Collantes me hizo un recorrido del puente del Ejército al polígono General Muñiz y de ahí al Potao, indicándome que se establecieron bases para el día de la acción, pero lo único que me han dicho es que espere. Los sábados terminaba la administración a la 1 de la tarde, ese día era una excepción. Volví al taller a cerrar la edición. A las 10 de la noche, Belisario me propuso dar una vuelta con la camioneta del diario. Quiero averiguar si es en verdad hay bases. Bueno, después del largo recorrido que da Armando Villanueva, no encuentra, ¿no es cierto?, esa organización como se hubiera preparado, pues como se hubiera establecido para un levantamiento, para un alzamiento, para una revolución. El partido, naturalmente, sobre todo un día domingo, estaba en total y absoluta calma y diría yo dispersión, ¿no? De manera que no hubo esa relación, esa vinculación. Y además hay un libro de este mayor Villanueva, ¿no es cierto?, que habla un poco de la traición que él escribe ahí, de la dirigencia aprista, ¿no?, porque dice que los dirigentes en ese momento, en ese tiempo, dieron la contraorden para que los apristas no nos sumemos o no se sumaran a la acción revolucionaria del 3 de octubre. Y eso fue una total y absoluta mentira, ¿no? Si el combate fue largo y los soldados como sus oficiales se portaron muy bien, cayeron muchos, entre otros el Rondín, pero en Lima nos encontrábamos en la ignorancia. Muñiz quería ir al Callao. Si vas, te matan. Lo están haciendo a espaldas tuyas. Jorge Muñiz era el encargado, ¿no es cierto?, de los grupos que iban a ir en respaldo, ¿no es cierto?, al pronunciamiento, en este caso, el 8 de octubre, ¿no?, que iban a tomar de alguna manera las calles, ¿no?, que iban a ser los responsables de la movilización del partido, pero de una manera pues coherente, organizada, ¿no?, como era costumbre siempre en el partido. Y como muy bien lo dice Víctor Raúl, ¿a quién se le ocurre hacer una revolución un día domingo, ¿no? Ya lo hemos manifestado, ya lo hemos contado, ¿no? Bueno, de manera que aquí está lo que Armando Villanueva narra y cuenta, ¿no? Y habla también sobre el mayor Víctor Villanueva, del quien hemos hablado muy poco hoy día, pero que fue el que de alguna manera, ¿no es cierto?, de una manera siniestra, traidora, ¿no es cierto?, organizó todo esto e hizo creer, pensar que la dirigencia del APRA había dado la contraorden para que el partido no se movilizara, para que el partido no tuviera presencia, ¿no? Y entonces, no se olviden, el libro Gran Persecución es prácticamente una conversación que Armando Villanueva tiene con el gran periodista Guillermo Sonday, ¿no? Y entonces, en una de las respuestas, le dice Armando Villanueva sobre Víctor Villanueva, ¿no es cierto?, ese mayor: te invito a examinar algunos testimonios importantes. En Ontaneda, en una entrevista que concedió en 1978, a esta entrevista se refiere, ¿eh? Acá está la entrevista que le hace Percy Murillo y le hace Roy Soto Rivera a Juan Manuel Ontaneda Meyer, ¿no? Un gran tipo, ¿no? Yo tuve el privilegio de conocerlo, ¿no? Un tamaño inmenso, un marino, ¿no?, un bozarrón que tenía,
una lealtad total a Haya de la Torre, ¿no? Secretario general colegiado, ¿no? Era el hombre que tenía ese mando, esa presencia en el comité del Callao, me acuerdo, ¿no? Era secretario general, ¿no? Y cuando llegó a ser secretario general colegiado, igual tenía la misma presencia, el mismo ímpetu, ¿no? Esa jerarquía que tenían, pues, estos cuadros, y sobre todo esta gente, ¿no? Que se batió, que entregó prácticamente su vida, 8 años preso, ¿no? 8 años preso, ¿no? Y él cuenta inclusive en esta entrevista que le hacen todo lo que aprendió en la cárcel en ese tiempo, su relación, su vinculación con Antenor Orrego, ¿no? Que de quien él dice aprendió muchísimo, ¿no? Aprendió muchísimo, ¿no? Además, hijo de gente que había estado muy ligada a la Marina, ¿no? Su abuelo había participado en la guerra con Chile, ¿no? Uno de las corbetas ahí. Un hombre ligado al mar, ¿no? Una admiración, yo hasta ahora lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Tuve el privilegio de conocerlo, ¿no? Bueno, y dice Armando Villanueva, te invito a examinar algunos testimonios importantes. Ontaneda, en una entrevista que concedió en 1978 a Percy Murillo y a Roy Soto Rivera, confirma la acción negativa del mayor Villanueva, que lanzó un movimiento engañando a muchos, sin presentarse en la acción y a espaldas del CEN. Cuando este mayor debía estar en su sitio, porque él era de la blindada, debía comandar la blindada para ir en respaldo a la Marina, no se presentó, no apareció. Y después tuvo el cuajo, ¿no?, de publicar un libro apoyado por las huestes comunistas, ¿no es cierto?, y hacer creer a la gente que los que no estuvieron a la altura ese día, el 3 de octubre, fue la dirigencia del APRA, ¿no? Una cosa tan falsa, tan mezquina, tan abyecta. Bueno, cuando a Ontaneda se le pregunta si el movimiento estuvo dirigido por el partido aprista, responde, no, definitivamente no, porque fue un movimiento de un sector de las Fuerzas Armadas. Y refiriéndose a lo que hemos llamado el plan B de los generales y su demora, dice lo siguiente: esa demora fue aprovechada por quienes ya estaban en contra del partido, como es el caso del mayor Villanueva, propalando que el partido no quería de ninguna manera participar en la revolución y que Haya de la Torre estaba contra los intereses del pueblo. En cuanto a la acción misma, en la entrevista se constata la valentía y lealtad de quienes, sorprendidos por el mayor Villanueva, salieron a combatir. Combatieron y muchos murieron, junto con el teniente Romero. Ontaneda tomó su buque, el destructor Villar, luego el Palacios y el Ferré, mientras Romero hacía lo mismo con los cazatorpederos y los remolcadores. La fuerza revolucionaria estaba integrada pues por Ferré, Palacio y Villar, 2 cazas submarinos, un remolcador grande y el crucero Grau, donde se situó el comandante Águila Pardo levantando su insignia. Pero todo esto debía producirse el 8 de octubre. Toda esta entrega, todo este sacrificio, ¿no es cierto?, de toda esta gente que emergió ese día 3 de octubre con tanta lealtad, ¿no es cierto?, con esa levantando la institución como su bandera, debió producirse el 8 de octubre y no el 3 de octubre, ¿no? Fueron engañados por este zamarro del Víctor Villanueva, ¿no? Escucha lo que dice Ontaneda, continúa Armando, ¿no? Cuando navegábamos ya cerca de Chorrillos, la aviación, lejos de apoyarnos, nos ametralló desde el aire. Esto ocurrió entre las 6 y 7 de la noche, de la mañana del domingo 3 de octubre. Ahí comienzan los combates. Hay un cambio de disparos, de ametralladoras, con los aviones a la altura de Chorrillos. Tuvimos que responder al fuego que inicialmente nos cogió de sorpresa. Se portaron pues de una manera valiente, ¿no? Respondieron valientemente. Muchos murieron, ¿no? Muchos murieron, entre ellos el que comandó, el general Pardo, que murió al lado de Ontaneda, ¿no? Murió al lado de Ontaneda, ¿no? Y en la página 319 hay una cosa que también relata Armando Villanueva, porque tiene que ver con la revolución, el alzamiento, ¿no es cierto?, del 3 de octubre de 1948. Bueno, cada cual asumió una misión, ¿no? Ramiro, yo de las Casas y Negreiros,
integramos la jefatura del comando. Está contando ya el momento en el cual Haya de la Torre había dejado establecido el comando de acción, ¿no? El comando de acción en la clandestinidad, en la persecución del APRA, ¿no? Y entonces, el orden que he señalado fue de donde va a salir Negreiros, Lucho Negreiros Vega, ¿no es cierto?, asesinado el 23 de marzo de 1950, ¿no? Pero este comando de acción que se formó, que estaba integrado por Ramiro, por De las Casas, por Negreiros, integramos la jefatura del comando, cuenta Armando, ¿no? El orden que he señalado fue establecido teniendo en cuenta la posibilidad de prisiones, en cuyo caso no fallaría el comando. Se establecieron los nexos para encontrarnos y las consignas y a través del comando la conexión con Haya de la Torre, que debía ser lo más reservado. En esa reunión estuvo Magda Portal, ¿no?, que era la secretaria además de Asuntos Femeninos, que había sido nombrada en el Congreso del 23 de mayo de 1948. No es que me retiré, como nos quieren hacer creer por ahí, ¿no? Eso no es verdad. No se retiró, estuvo ahí y fue elegida. Y eso también es una gran verdad. Se establecieron los nexos para encontrarnos y las consignas y a través del comando la conexión con Haya de la Torre, que debía ser lo más reservado. En esa reunión estuvo Magda Portal. Yo creo que ese día se produjo la ruptura. Lamentablemente, aunque seguí estimándola y queriendo su recuerdo, se portó mal. La voy a volver a leer. Yo creo que ese día se produjo la ruptura. Lamentablemente, aunque seguí estimándola y queriendo su recuerdo, se portó mal. Comenzó un alegato a favor de los jóvenes del Comando Revolucionario, quizá como mujer sentimental. Haya le cortó. Tú siempre has sido la que a última hora empiezas a dar sermones y embrollarlo todo. Aquí no hay necesidad de debatir, necesitamos saber cómo reaccionamos, cómo nos organizamos o cómo morimos. Ella quedó callada. Tiempo después, cuando la detuvieron y alojaron en una casa frente a la prefectura de Lima, nos acusó en plena audiencia de la corte marcial. Salió en libertad. Esto lo cuenta Armando Villanueva, acá en este libro La Gran Persecución, y está también en la página 1011, como les repito siempre, del libro de Luis Alberto Sánchez. Es una cosa que lamentablemente ocurrió, lamentablemente sucedió, ¿no? Y obviamente hubo con este Luis Enríquez también, como había habido antes con Eudosio Rabines, ¿no?, gente que después abandonó y se fue del APRA, ¿no? Eso también es una gran verdad que ocurrió. Hay otros testimonios, ¿no?, de Nicanor Mujica, para las que ya quieran seguirlo, está en la página 399 sobre el tema del 3 de octubre. Hay un escrito también de Andrés Tausen Escurra en este libro que lo editó el historiador Hugo Ballenas, que se llama Andrés Tausen, está en la página 403. Y él cuenta y escribe, ¿no es cierto?, sobre el 3 de octubre de 1948, casi en los mismos términos, ¿no es cierto? Él vuelve a escribir sobre lo que naturalmente es la verdad, ¿no? Es la verdad sobre lo que escribió el mismo Armando Villanueva, lo que escribió el mismo Luis Alberto Sánchez, lo que escribió De las Casas. Yo lamentablemente el libro De las Casas no lo tengo, no lo tengo acá a la mano, si no se los hubiera presentado, ¿no? Porque ahí también está narrado su participación y su presencia el 3 de octubre de 1948. Y las consecuencias no lo sufrieron los traidores, las consecuencias lo sufrimos los apristas. Ahí comenzó, ¿no es cierto?, la gran persecución contra el APRA. El gobierno que pone fuera de la ley al APRA fue el de Bustamante y Rivero. El mismo 3 de octubre de 1948, ¿no es cierto?, se da el decreto por el cual se culpa al APRA del alzamiento, del levantamiento militar el 3 de octubre del 1948 y lo declara fuera de la ley. Desde ese día el APRA es perseguido, otra vez a la clandestinidad. Como ustedes saben, el 1 de enero de 1949, Haya de la Torre se va a asilar en la Embajada de Colombia, y esa es la otra parte de la historia que comienza, ¿no? El 27 de octubre de 1948, Odría da un golpe, que había sido ministro de gobierno, ¿eh?, de Bustamante y Rivero, ¿no?, que inclusive fue llevado a la Cámara de Diputados en varias oportunidades.
En ese tiempo era diputado del Frente Democrático Nacional, no se olviden, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó y eso es lo que sucedió. Acá hay una respuesta desde la clandestinidad que escribe Luis Negreiros Vega, ¿no? Y cuenta y narra todo lo que ocurrió el 3 de octubre de 1948. Y obviamente refuta esos argumentos nocivos, mentirosos de este mayor Villanueva, ¿no? Y cómo Negreiros indica que en este caso la dirigencia de la APRA no estaba enterada, no conocía lo que iba a pasar el 3 de octubre de 1948. Claro, acá no lo dice él, pero es verdad que lo que se estaba preparando, ¿no es cierto?, en este caso el alzamiento, el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas era para el 8 de octubre de 1948, en homenaje justamente a Miguel Grau, a quien hemos recordado también hace poco. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí. Ya prácticamente creo que tenemos 2 horas, hora 45 en este tema. Hay muchísimo más por seguir hurgando, muchísimo más por seguir leyendo. Sigamos haciendo lectura, que creo que es lo mejor para estos tiempos, ¿no? Nos acompaña bastante bien. Yo les estoy muy agradecido por esta oportunidad de tenernos siempre los días sábados desde la biblioteca de Víctor Raúl Haya de la Torre. Los días miércoles estaremos con nuestros programas de actualidad sobre política nacional, sobre política internacional, ¿no es cierto? Y temas partidarios también, por cierto. Bueno, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Y siempre un homenaje muy especial a Juan Manuel Ontaneda Meyer, ese hombre que estuvo 8 años preso, ¿no es cierto?, por haber estado en ese tiempo en la insurgencia del 3 de octubre. Y por cierto, también nuestro permanente homenaje a Luis Negreiros Vega. Gracias, han sido ustedes muy amables. Calor, hace calor. Muy bien, muchas gracias.